Hoy miércoles 12 de octubre, cuando se cumplen 530 años del hallazgo de América por parte de Cristóbal Colón y su tripulación de las tres carabelas, nos reunimos nuevamente aquí en las horas de la mañana para continuar con el programa diario de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para hoy tendremos la emisión número 215, que trata de la baja en combate de alias Silvio el Francés, ocurrida en junio de 2012 en el área rural de Nechí, Antioquia. Este sujeto era cabecilla de la cuadrilla 37 de las FARC. Y hay un dato curioso. En días anteriores veíamos la operación en la que cayeron otros dos terroristas, uno alias Canaguaro y otro alias Ciro, y esta operación es prácticamente calcada, prácticamente igual y casi que en la misma área. Entonces indica que las FARC, desde la óptica estratégica y táctica operativa, cometieron los mismos errores y las fuerzas militares tuvieron los mismos aciertos. Y este sujeto fue el que reemplazó al tal Canaguaro y quedó a cargo de estas cuadrillas, desarrollando todo el trabajo político organizativo que el gobierno del presidente Uribe había desenmascarado y presentado ante la OEA. Pero vemos el cinismo, el descaro y la farsa de los comunistas armados y desarmados, que no les interesa estar en la picota pública porque siempre tendrán una disculpa para decir que no son terroristas, que son perseguidos, y como veíamos en el episodio anterior, hasta uno de ellos disfrazado de líder campesino y posando ante las cámaras de un medio argentino como supuesto campesino y supuesta víctima de la acción del Estado. Y ese pues fue eliminado en combate, y luego con lo que se desencadenó por las revelaciones del presidente Uribe y de su embajador, siguieron tranquilamente, pero aquí las fuerzas militares volvieron a golpearlos, repito, muy cerca de la misma área en Nechí. Entonces la baja en combate de Silvio el Francés es otro golpe importantísimo propinado en una operación conjunta de las fuerzas militares en un bombardeo a un campamento de esta cuadrilla, que reitera lo que hemos venido repitiendo esta semana: la constancia, la persistencia y la dedicación a servir a la patria por parte de las fuerzas militares, sin que esto haya sido ni siquiera soslayado en el informe de la Comisión de la Supuesta Verdad del cura de Ruta, lo cual le da otro matiz, otro viso de completa ilegitimidad a ese informe. Entonces vamos a los hechos, mi coronel. Mi coronel, la contundente operación aeroterrestre de las fuerzas militares de Colombia contra las cuadrillas 35 y 37 de las FARC, efectuada en junio del 2012, fue una operación desarrollada en la Quebrada de San Francisco, zona rural del municipio de Nechí, departamento de Antioquia, en la que durante una presión continuada murieron varios terroristas, entre ellos Luis Enrique Benítez, alias Silvio, o el Francés, y Hernando Tique, alias Ulises, autores intelectuales y materiales de múltiples crímenes de guerra, entre ellos el reclutamiento y secuestro de menores de edad, que corroboran el trágico y vergonzoso delito por engañar para incorporar niños por parte de las guerrillas comunistas a sus filas, una dolorosa realidad histórica en Colombia. ¿Cuál es la posición de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación respecto a este abominable proceder delictivo por parte del terrorismo comunista de las FARC y del ELN en contra de la vulnerable infancia colombiana, en este caso específico por Luciano Marín, alias Iván Márquez, y Pastor Alape? Mi coronel, sí, este par de delincuentes que usted menciona, Iván Márquez y Pastor Alape, se caracterizaron o se han caracterizado por el reclutamiento masivo de niños, por emplear los niños para la guerra en sus dos bloques de acción criminal, el bloque Caribe y el bloque Magdalena Medio,
que lindan o limitan allá precisamente donde ocurrió esta operación y otras que hemos mencionado. Entonces la fundación, como siempre, no solo por ellos dos, sino por las FARC en general, y el M-19 y el EPL y los mal llamados paramilitares, todo el AMPA comunista armada es responsable de estos crímenes, y la fundación no cesará de poner el dedo en la llaga y resaltar este crimen para que no se nos olvide a los colombianos ni al mundo. Triste realidad vigente en la actualidad, porque este tipo de reclutamiento hoy se están robando a los niños del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se los llevan para los grupos subversivos, para los grupos narcoterroristas. Triste realidad. Qué vergüenza para el país. Hoy es miércoles 12 de octubre de 2022. Nuestra emisión 215 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedido en los departamentos de Antioquia y la costa Caribe, convertidos en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra el campesinado en pos del control terrorista de la zona. En este orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del municipio de Nechí, Antioquia? Bien, mi coronel, vemos mapas sobre la pantalla y en rojo en la parte superior derecha del mapa de la izquierda vemos el departamento de Antioquia con su privilegiada ubicación geográfica y geoestratégica. Y ya en ampliado el departamento de Antioquia con el municipio de Nechí, que queda en un sitio donde convergen los departamentos de Córdoba, Antioquia, Bolívar y casi Sucre. Y por su ubicación, pues limita o tiene extensión territorial hacia los dos grandes ríos, el del Cauca y el del Magdalena. Tiene mucha cercanía con el sur del departamento de Bolívar y con la Mojana Sucreña, y de allí pues se puede proyectar hacia los Montes de María. Y si avanza hacia el sur, pues puede llegar al nordeste antioqueño, porque esta zona se llama el Bajo Cauca antioqueño, puede llegar al nordeste antioqueño o no es tan lejos realmente de la capital de Antioquia, de Medellín, y tampoco queda tan lejos de la capital de Montería, de Córdoba, que es Montería, ni la de Sucre, que es Sincelejo, ni la de Bolívar, que es Cartagena, ni cruzando el departamento de Bolívar y bajando a Santander, llegando a Bucaramanga y Barrancabermeja. En todos los casos, los dos ríos le sirven de guía, de eje de avance. Y en el sector donde está el municipio de Nechí,
atraviesa el territorio el río Nechí, que viene de formarse de varios ríos del Bagre y otros que se van uniendo, inclusive el río Anorí, que viene del nordeste antioqueño, llega hasta allá y luego ese río se convierte en tributario del Cauca y más adelante el Cauca del Magdalena. Es toda nuestra conformación hidrográfica de una riqueza única en una región que es usualmente de clima enfermizo, palúdico, pero en la cual hay mucha riqueza por la explotación legal e ilegal, industrial o manual del oro. También hay ganadería, hay otros cultivos agrícolas y hay un problema de una población flotante que siempre llega en búsqueda de fortuna al nordeste antioqueño, al Bajo Cauca y cruza inclusive los demás departamentos. Desde que hay este movimiento de personas buscando fortuna y en muchos casos deteriorando el medio ambiente, se ha notado el crecimiento progresivo de las cuadrillas del ELN y las FARC. Y como si esto fuera poco, allí en este sector confluyen los intereses del bloque Magdalena Medio, dirigido en esa época por Pastor Alape, y del bloque Caribe, dirigido desde Venezuela por Santrich e Iván Márquez. Y al mirar el mapa ya más pequeño que está, es que la zona tampoco es que sea muy lejos de Venezuela, no es sino cruzar el sur de Bolívar, cruzar el sur del Cesar y norte de Santander, y ya está en el Catatumbo y pasa a Venezuela. O más abajo, cruza el departamento de Santander y también está en Venezuela, o en Arauca o en Boyacá. Son zonas muy estratégicas y por eso veíamos que cuando se realizó la operación Berlín en Suratá, sobre el páramo aquí al oriente de Santander, en límites con Boyacá y Arauca prácticamente, los guerrilleros entraron precisamente por ahí porque es un área, un corredor estratégico de paso, lo cual quiere decir que esta región del Bajo Cauca, del Magdalena Medio y del nordeste antioqueño es supremamente estratégica para los movimientos clandestinos de las FARC y que los dos ríos y la gran cordillera central son fundamentales. Cuando Tiro Fijo le dijo en la entrevista a Arturo Alape en su libro Los sueños y las montañas cómo concebía él la guerra en las dos cordilleras, se miró de manera mínima y se pensó solamente que era en el Huila, sin entender que las FARC tienen un proyecto estratégico sobre las dos cordilleras, la central y la occidental, aprovechando los dos valles y desde luego con extensión total al desarrollo del plan estratégico como eje de despliegue sobre la cordillera oriental. Y aquí vemos nuevamente los municipios de la subregión del Bajo Cauca antioqueño. El más conocido de todos es Caucasia, porque es como el epicentro del Bajo Cauca, pero el Bagre y Zaragoza forman una especie de trío muy relacionado con el desarrollo político y económico y social de la región. Y estos tres municipios del occidente, Caucasia, Cáceres y Tarazá, han sido como los receptores de la riqueza que se produce en los otros tres con la explotación minera. Hay también parte de explotación minera, pero allí es más, y por ejemplo Caucasia es el epicentro donde llegan y salen, donde están los bancos, donde están los negocios, y es más rápido llegar de Caucasia a Medellín que de Nechí a Medellín por la configuración de la carretera y porque hay aeropuerto, porque también puede salir más rápido a la costa atlántica. Entonces todo eso tiene unas connotaciones especiales de una región colmada de problemas sociopolíticos que han sido explotados por los terroristas, en especial por la población flotante. Esta región de Antioquia, como lo vemos en el mapa, está sobre un sector semiplano, semiondulado. También tenemos montaña, claro, pero no tan pronunciada como en la parte central de Antioquia, donde está la cordillera central. Tampoco queda lejos del nudo del Paramillo, y realmente no es lejos. Inclusive siguiendo el eje del río Cauca y el eje del río Tarazá, se aproximan las guerrillas al nudo del Paramillo y pueden salir al Urabá, o al contrario, pueden avanzar hacia el oriente y entrar
al sur de Bolívar, donde queda la Serranía de San Lucas, que es una formación independiente o semi-independiente de la cordillera. Y de igual manera, o pueden bajar por el nordeste antioqueño al río Magdalena, o simplemente seguir por el río Nechí y seguir el cauce del río Cauca, llegar hasta el sitio donde se encuentran y devolverse por el Magdalena, con posibilidad de pasar a Cesar o a norte de Santander. Ubicación geoestratégica demasiado importante que no se mira y tampoco se relaciona en los documentos históricos. Y estas fotos que ya las habíamos visto en el caso del Canaguaro, las volvemos a ver porque es la descripción muy gráfica de esa zona tropical. El cielo, cuando está despejado, semidespejado, tiene un azul especial. Las nubes se concentran rápidamente por ser zona tropical. Llueve, se despeja y llueve. Pero el suelo, como vemos, es bastante limoso. No es un suelo consistente como otras partes de la cordillera y ocasiona fácilmente derrumbes donde se han construido carreteras al lado de alguna montaña o de alguna colina. Y la mayoría de las carreteras todavía sin pavimentar. La gente utiliza mucho la moto, que además es muy útil para los milicianos de las FARC y el ELN para moverse rápido y detectar la presencia de la tropa y denunciar, o para quienes les sirven de enlaces y estafetas. Utilizan las motos y el celular, son un arma muy poderosa para moverse en esa región. Y aquí vemos una foto que ya la habíamos comentado en otro episodio anterior, las características de una región que en contraste a su riqueza tiene mucha pobreza, mucho atraso y todavía con casas de tabla, las calles sin pavimentar y las medidas sanitarias completamente olvidadas. Estas formaciones de aposamientos de agua son letales porque allí se posan los zancudos y son los multiplicadores de las enfermedades tropicales. Entonces, como vemos, una serie de contrastes geográficos, culturales, económicos y sociales que hacen que las guerrillas encuentren allí asentadero, porque además se financian muy bien con dos elementos que son el narcotráfico y la minería ilegal. Y de remate tienen una base humana amplia para reclutar en especial niños y jóvenes sin mayores esperanzas ni orientación en la vida. Efectivamente, mi coronel, permítame una acotación. El campesino raso fue sacado de ese sector porque allá empezó a predominar el narcotráfico, los cultivos ilícitos y los laboratorios que dieron a la región, entre otras cosas, más pobreza, y los que verdaderamente cultivaban el campo les fueron pagando o los fueron sacando de la región al punto tal de que los medios de comunicación allí en este sector eran exclusivamente por río, y hoy en día hay un poco de vías del narcotráfico que fueron mal diseñadas, mal programadas, mal proyectadas. Entonces, lástima esa región que era muy próspera, muy bonita para la agricultura y la ganadería. Gracias, mi coronel. Gracias a usted, mi coronel. Adelante, coronel. Mi coronel, ¿cuáles son los antecedentes de las operaciones puntuales de alto perfil del Ejército Nacional contra el autodenominado Bloque Caribe de las FARC y en especial las cuadrillas 35 y 37 en el 2012, después de las bajas de alias Ciro y alias Canaguaro, que tanto incidieron en el ímpetu terrorista de quienes sobrevivieron a esos combates? Bueno, mi coronel, ayer veíamos, usted lo acaba de mencionar nuevamente, que faltando un mes para la salida del gobierno del presidente Uribe, se les causó un golpe trascendental en el que cayeron
una decena de guerrilleros en combate y que fueron capturados otros y que a otros se les prestaron los primeros auxilios, que se hizo una costosa operación militar dándole prioridad a sacar a los terroristas heridos y no a los soldados que han combatido, que se destapó en Venezuela todo el entramado de nexos de las FARC con el gobierno del señor Chávez. Entonces, quedaba al descubierto un montón de cosas que vienen de un origen, que es el despliegue estratégico de la cuadrilla 4 en el noroccidente de Cundinamarca y Magdalena Medio, boyacense y antioqueño, santanderiano, y el nacimiento de un montón de cuadrillas o desdoblamiento a partir de ellas. Igual manera, la cuadrilla quinta de las FARC, que inicialmente la asentó Jacobo Arenas en el Urabá antioqueño, se fue extendiendo de manera progresiva hacia el oriente y hacia el sur. Entonces, de esa cuadrilla quinta, pues nacieron la 18, cerca al nudo de Paramillo, la 34, y luego se fueron combinando con las que iba creando la 4, y aparecieron la 12, la 23, la 46, la 35 y la 37 en toda la región, que posteriormente en la conferencia, la novena conferencia, la octava conferencia de las FARC, las repartieron en dos bloques, el bloque Magdalena Medio y el bloque Caribe al oriente, y al occidente un nuevo bloque que fue el del Cucho Guzmán, que era el bloque noroccidental, en el cual también estuvo Iván Márquez, y de ahí salió a dirigir el bloque Caribe, que es el que nos compete en este momento que estamos analizando. Entonces es un proceso, como lo vemos, de un desarrollo que se va dando en la medida que va creciendo la FARC con el narcotráfico, pero que obedece a un planeamiento estratégico y a una ubicación metodológica de las cuadrillas, teniendo en cuenta los dos ejes, el de los dos ríos grandes, el del Cauca y el Magdalena, y las tres cordilleras para hacer la proyección estratégica hacia Bogotá. Como lo hemos venido reiterando desde el 2008, cuando cae o muere Tilo Fijo y sube Alfonso Cano, se hace un replanteamiento de la acción interna y externa de las FARC a partir del Plan Renacer, y en esta zona era el objetivo fundamental, ya que como vimos, cuando se intenta ingresar con 450 miembros de las FARC desde el Caguán hacia toda esta región y ocurre la Operación Berlín, hay una detención momentánea, hay un parón, hay un trancón a ese plan estratégico que va quitándoles el ímpetu que traían de ataque, sobre todo en la época del señor Pastrana, cuando asaltaban los municipios y destruían todo el país, pero seguían conversando en el Caguán. Entonces, ante la nueva dimensión del contraataque y de la reacción permanente de las fuerzas militares y la muerte de Raúl Reyes, que fue fundamental, y la de el negro Acacio, la misma muerte de este bandido allá en la costa de Martín Caballero, les hicieron replantear la acción y pasaron al Plan Renacer. Y una de las decisiones que las FARC siempre se lamentan en sus documentos internos, y que fue una decisión para ellos errada de Santrich e Iván Márquez, fue unir a la cuadrilla 35 con la 37, sufrir varios golpes, padecer varios golpes, pero lo peor fue haber continuado en el mismo esquema que, como se ve, les fue produciendo más bajas en unas operaciones casi calcadas y repetitivas en el proceder de ambos lados, es decir, de las FARC y de las fuerzas militares. Quizás influyó muchísimo en eso es la distancia con que estaba Iván Márquez, que se fue a vivir a Venezuela, protegido por el régimen de Maduro, de Chávez, y lo mismo Santrich y otros cabecillas. Entonces las cuadrillas quedaron muy lejos de comunicación y de control con los cabecillas principales, y probablemente eso incidió, pero es parte también naturalmente visto desde la otra orilla de la incesante presión militar que no los dejaba descansar y aprovechó esas debilidades. El bloque Caribe, para la época hemos mencionado algunos de los actos delictivos que cometía.
Fue el mismo que intentó asesinar a Álvaro Uribe Vélez en el 2002 antes de posesionarse, un atentado grande que le hicieron en Barranquilla, y fue el responsable de una lista larga de crímenes en toda la costa atlántica que sería interminable escribirlo aquí, y de una guerra a muerte que desató con los mal llamados paramilitares en la Sierra Nevada y en el departamento del Cesar. También en la zona de La Mojana, tanto sucreña como bolivarense, como los límites con Córdoba y una cantidad de municipios que tienen que ver con las orillas del río Magdalena, se desató una persecución entre FARC y narcotraficantes. Inclusive se vinculó a una señora muy conocida allá en la región que le dicen alias La Gata como una de las jefes de los mal llamados paramilitares que combatían contra las FARC. Y eso se extendió a la empresa del chance, al control sobre la salud, a los presupuestos municipales, al desarrollo rural de las veredas, una conflictividad grande, siempre respaldada por el terrorismo comunista. Quizás otro de los hechos que incidió en que se repitieran las mismas conductas tanto de los delincuentes como del sistema operacional de las fuerzas militares fue que el viaje de los cabecillas en Cuba o a Cuba de parte de Iván Márquez y de Santrich los dejó más a expensas de sus decisiones locales y se cometieron lo que ellos llaman actos de indisciplina revolucionaria que fueron reflejados en deserciones, y esas deserciones traían información en hablar tranquilamente por los radios y eran detectados por la inteligencia del ejército, y luego los reconocimientos tanto aéreos de la Fuerza Aérea como la información satelital proporcionada por la Embajada Americana sumaron aspectos que condujeron a estas operaciones. Es natural, y ya lo sabemos, que durante esos primeros días el señor Santos subió con el cuento de su mejor amigo Chávez, a pesar de que acababan de descubrir lo de Canaguaro, y fue permisivo con las guerrillas, pero por fortuna las fuerzas militares no pararon el ímpetu, y sino esa seguridad que sí se disminuyó, esa ofensiva, la seguridad democrática que sí se disminuyó, hubiera desaparecido como hoy pretende hacerlo el señor Petro. Ya lo hemos explicado largamente a lo largo de las análisis de todos los grupos o todas las operaciones en esta y en distintas zonas, lo que había garantizado y sigue garantizando que las guerrillas existan son esas tres organizaciones que reiteramos una vez más, no son ni siquiera mencionadas en el informe de la supuesta verdad del cura de Ruco. Y es que detrás de las cuadrillas armadas, de los monteros, como llaman ellos allá, están los maceros, o sea, los que trabajan en la masa. Montero en el monte y macero en la masa. Y es esa infraestructura de Partido Comunista clandestino que está ubicada en las principales ciudades y que ya lo vimos aquí, le rinde cuentas directamente a los cabecillas de bloque, no trabaja con nadie más, hace trabajo lógico, táctico con las cuadrillas que están en una zona, pero las actividades de evaluación y de planeación de nuevas acciones criminales siempre están en contacto directo es con los cabecillas de bloque, en este caso con Pastor Alape y con Iván Márquez, lo cual quiere decir que estos miembros del Partido Comunista Clandestino en esa época tenían que ir hasta Venezuela y hoy también a reunirse con estos cabecillas. No se reunían en Colombia por medidas de seguridad de los cabecillas. Las milicias bolivarianas presentes ahí en la región, controlando a punta de pistola y terror a todo el campesinado y sirviendo de enlace para logística e inteligencia de las cuadrillas de bandidos e inclusive para participar en acciones armadas con ellos. Y el movimiento bolivariano clandestino, que fue creado desde el 97, pero 95, perdón, pero puesto en la vía pública, en el reconocimiento de ellos en el 2000 en el Caguán, pues consiste en traer personas que siguen militando en el Partido Liberal, el Conservador,
en Centro Democrático, en la U, en los Verdes, en el que sea, y son fervientes militantes de su partido, pero simultáneamente están trabajando de manera clandestina con las guerrillas. Entonces, eso lo han mantenido y es una estructura que les ha permitido sobreaguar porque tienen ojos y oídos en todas partes y cómplices en todas partes. También para la época, no solo en la región, y hubo varias, sino en todo el país, eran comunes esas operaciones aeroterrestres. Acababan de caer Jujuy en el Meta y Cano en el Cauca, pero como hemos visto ya en detalle de otros, caían terroristas en el sur del país, en el centro del país, en el Tolima, en el Meta, en el Cauca. Y entonces habría que hacer una relación cronológica de todo esto y sería un trabajo dispendioso y largo, colocar fecha por fecha, hecho por hecho en distintas partes del país, y eso daría científicamente una demostración de que la ofensiva militar nunca se detuvo, pese a la doble moral del señor Santos y pese a ese eh, salto cualitativo que hubo en la concepción operacional en el 2010, cuando después de venir de una acción frontal, el mismo presidente hace una detención progresiva de las operaciones y va quitándole la capacidad de acción al Comando Conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía para seguir golpeando a los terroristas. Sin embargo, hubo operaciones exitosas como esta y otras. Y ya lo hemos explicado, los dos corredores que se arman desde el bloque Caribe, en su conjunto los departamentos del Caribe y el norte de Antioquia, y lo que se arma en el centro y sur de los dos Santanderes y del Cesar, de Bolívar y Sucre, para llegar a conformar lo que se llama el bloque del Magdalena Medio hasta el norte de Cundinamarca y el oriente de Antioquia. Entonces vemos que son retaguardias y corredores construidos de manera calculada y pensada con fines estratégicos, que no les produjo resultado. Gran parte, pero enorme parte de ese bloqueo fue la acción militar, que no se puede soslayar y que es, repito, completamente desconocida en el supuesto informe de la verdad. Adelante, mi coronel. ¿Cómo describió el diario El Heraldo de Barranquilla las bajas de alias Silvio o el francés y alias Ulises? Lo describió de manera muy global. Dijo que en un bombardeo había muerto el cabecilla de la cuadrilla 37 y publicaron esa foto, y esas otras dos fotos las publican otros medios, pero son relacionadas con esa misma operación. Y describen que era un cabecilla que llevaba ya varios años, que estaba reunido con el segundo cabecilla del Frente 37, curiosamente igual a lo que le 35, corrijo, igual a lo que le pasó al Canaguaro, que estaba con otro, que era el segundo, o sea, con Ciro, que era el segundo del 35. Y esa vez cayeron los dos. Y esta vez volvieron a caer dos, que fue el cabecilla del 37, ya Silvio el francés y Ulises de la cuadrilla 35. Resaltan que el sitio fue registrado y fue tomado como sector de análisis de pruebas forenses por el propio CTI, por la Fiscalía y no por la Justicia Penal Militar, como dicen los críticos y le acomodan que la Justicia Penal Militar es la que hace estos levantamientos y que por eso es que no hay claridad. Eso es mentira, eso siempre lo hace la Fiscalía con el CTI y se toman pruebas de campo muy concretas y se hace el examen de medicina legal de los cadáveres para demostrar que no hubo ejecuciones extrajudiciales y que todo fue producto del combate. Y en el sitio también destacan que cayeron otros tres, entre ellos una mujer, que fueron heridos, e igual que en el caso de la mujer de Ciro, fueron evacuados y llevados en helicóptero a que fueran atendidos. Si fuera cierto que las fuerzas militares violan los derechos humanos, pues los hubieran ultimado y eso no ocurre. Entonces son hechos históricos que demuestran
la transparencia del proceder operacional de las fuerzas militares, que tampoco es mencionado por el cura de Rubio en su informe, sino que al contrario lo reorienta es a desprestigiar, a difamar y a construir una imagen negativa de las fuerzas militares. Y ahora el señor Petro está dando la instrucción que es obligatorio que se enseñe esa supuesta verdad en los cursos de formación de miembros de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Hasta ese nivel de desinformación hemos llegado y faltará ver cómo reaccionan las instituciones armadas, que no sería lógico que asumieran esas conductas. Mi coronel, ¿cómo describió el diario Vanguardia de Bucaramanga la baja de alias Silvio y el francés y alias Ulises? Bueno, entonces aquí el diario Vanguardia de Bucaramanga lo tituló "Abatidos 9 guerrilleros de la FARC en Bolívar, Antioquia", y resalta que entre ellos cayó el cabecilla de la cuadrilla 37 y también pone una foto de la época muy diciente, parece como la foto para una postal, para un póster. Y ya le agrega unas declaraciones del comandante de la Armada que dio otras explicaciones y dice, por ejemplo, que este bandido era natural de Yolongo, Antioquia, y que llevaba 34 años delinquiendo en las FARC, o sea, tenía más o menos 52 años de edad y 34 años de experiencia criminal. Pues no solo le dan una habilidad para moverse su área de delictiva, sino que tendría un prontuario que sería interminable de leer aquí, en asaltos a municipios, reclutamiento de menores, secuestros, robos, atracos, extorsiones, asesinatos de campesinos, asesinatos de guerrilleros. O sea, todo lo malo que hacen las FARC lo acumulaba este tipo, que además era el que controlaba el narcotráfico en la zona y le redituaba a Iván Márquez. Entonces, de esa manera lo describió el diario Vanguardia y pues por lo menos en el texto que vemos aquí no resaltó lo de la captura de los 3 guerrilleros heridos, sino lo de los 9 que cayeron en combate. Como vemos, muy parecidas en muchas circunstancias, de modo, tiempo y lugar, la operación contra este sujeto a la que se hizo contra Canaguaro. El coronel, ¿cómo describió el diario El Colombiano de Medellín la baja de alias Silvio o el francés y alias Ulises? Lo describió casi que calcado de lo que dijo Vanguardia Liberal, por una razón, porque estos medios funcionan con la agencia Colprensa, y entonces la agencia Colprensa elabora un comunicado que es común para todos los medios y prácticamente el texto es igual, a menos que en la sala de redacción le agreguen o le quiten algo o le corrijan algún error. Entonces, por eso vemos que el texto del diario El Colombiano es casi similar al texto de Vanguardia Liberal. Gracias, mi coronel. Mi coronel González. Mi coronel, ¿cómo describió el diario El Colombiano las bajas de alias Silvio y el francés? Sí, lo acabamos de decir de la misma manera que Vanguardia. Hizo una descripción casi similar, por lo que son adscritos a Colprensa. La que sigue es la agencia F. ¿Cómo la describió estas mismas bajas? Bueno, la agencia F lo que hizo fue que dejó pasar un tiempo, hizo una visita in situ a la región y en El Espectador presentó un reportaje muy diciente en el que describían que había varios guerrilleros enfermos, que después de haber tenido 350 delincuentes entre las dos cuadrillas y tener la capacidad de reclutar, estaban en proceso de desaparición, que un periodista no había contado sino 21 al sitio donde había ido,
pero que le han dicho que esos 21 eran los que estaban ahí, que los otros estaban en sistema de seguridad. Lo cierto es que se le bajó mucho el ímpetu a estas cuadrillas y por la época el Comando de Operaciones Especiales hizo varias incursiones contra Pastor Arape y no lo pudieron localizar y se notó un crecimiento cualitativo y cuantitativo del ELN en la zona y una disminución de la presencia de las FARC. Por eso fue extraño cuando secuestraron al general Alzate en el Chocó, que quien viniera a hacer todo el show de la liberación no fuera Iván Márquez, que era el que le correspondía esa zona, sino hubiera sido Pastor Alape, porque algo estaba pasando en estos movimientos de cuadrillas. Pero la realidad es que sí hubo una afectación grande con todo este tipo de operaciones y que parte de lo que decía la agencia EFE tendría algún sustento serio. Sin embargo, sabemos que hay muchos periodistas que para poder llenar espacio a veces especulan con informaciones o las tergiversan, o también hay personas que dan información que no es completa ni es la real a periodistas y estos ante la ausencia de fuentes la publican de esa manera. Todos esos eventos ocurren y la ilustraron con una foto de guerrilleros en el Magdalena Medio, en el nordeste antioqueño, que no creemos que sea exactamente que corresponda a esa visita, sino simplemente es como una forma de ilustrar el artículo. Coronel, ¿por qué el diario El Espectador afirmó que las muertes de alias Silvio o el francés y alias Ulises fueron un duro golpe contra las FARC y pusieron las cuadrillas 35 y 37 al borde de la extinción? Porque hicieron todo ese análisis que dice el informe de EFE y concluyeron que efectivamente era superior el accionar de las fuerzas militares, que los tenía acorralados, que no había una posibilidad de que en el mediano tiempo se recuperaran y porque como es una zona donde hay riqueza de oro, comenzaron a aparecer lo que se llamaron en ese momento, que el general Naranjo fue el que las bautizó, las BACRIM, las bandas criminales que estaban integradas por exguerrilleros, exintegrantes de las AUC y otros delincuentes que fueron llegando. Y como ya comenzaba a ampliarse la llegada de venezolanos a Colombia, también algunos venezolanos terminaron vinculados a estos grupos. Entonces, ante ese cambio de presencia delincuencial de la que antes ejercían las FARC, ya compartida con otros grupos y con base en el informe de EFE, el diario El Espectador también concluyó ese punto de vista, ¿no? Que había una reducción de las FARC, de la acción de las FARC, pero que la situación de violencia no se cambiaba y nunca lo mencionó el diario El Espectador ni nadie, y esto lo resaltamos hoy siempre como lo hacemos, es que no se tocaron las milicias bolivarianas para nada, ya siguieron intactas ahí. Entonces, como son delincuentes, pues están no solo a la mejor situación, sino al mejor postor. Mi coronel, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado en Colombia. ¿Podría recordarnos ese mensaje institucional? Claro que sí, mi coronel, aquí lo ponemos porque es fundamental para que nuestros oyentes lo asimilen y tengamos una comprensión más clara de este fenómeno.
Me cerrado el micrófono, mi coronel. La señal está interrumpida. Su micrófono, mi coronel Villamarita. Parece que se le cortó toda la conexión completa. Parece. Pero ahí está, ¿no? Ahí está. Sí, está la última imagen. Se perdió el contacto en tiempo presente. No, pero ahí está, sigue grabando, mi coronel. Sigue grabando, mi coronel. Señal y se me cruzó esto aquí. Así que Vamos a colocar está nuevamente. prendida No, está pésima la señal de mi correo Alarcón también. Pero Sí, voy a colocar nuevamente el video porque se cayó la señal, no sé qué pasó. Entonces, sí, bien pueda mi coronel reinstale otra vez el video. entonces lo ponemos aquí. Aquí estamos colocando el video del. Bueno, adelante, mi coronel. ¿Me escucha, mi coronel González? Correcto, mi coronel. Al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, habla conmigo. usted siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a la presión criminal de las FARC contra los habitantes del municipio de Nechí y en general del área donde han delinquido las cuadrillas del bloque Caribe durante las últimas 6 décadas? Muchas reflexiones, mi coronel. Vamos a ver aquí algunas.
porque vemos que tanto la baja de Canaguaro como la de este otro bandido que analizamos hoy, del tal Silvio Francés, fueron golpes no solo similares, sino muy contundentes contra el crecimiento cualitativo y cuantitativo de las FARC, como lo describían la agencia EFE y el periódico El Espectador. Quedó muy claro que el plan estratégico era manejado desde Cuba de una manera y en Colombia de otra, pero complementaria, y que en este caso del bloque Caribe no les funcionó muy bien, mientras Santrich se daba tanta publicidad y se hacía pasar por ciego y se burlaba de los periodistas con su quizás, e Iván Márquez decía que había que negociar era de estado a estado. En realidad su grupo, el que estaba en Colombia, iba siendo cada vez más menguado y lo único que le quedaba era su guardia personal en Venezuela y toda la complicidad que tenía ya escondida. Pero el narcotráfico sí seguía redituándole por medio de las milicias y el movimiento bolivariano clandestino. Esa violencia calculada sobre el nordeste de Antioquia, Bajo Cauca y en general el Caribe, tiene, como lo hemos venido describiendo, una articulación orientada hacia fortalecer corredores estratégicos y bases de apoyo para desplegar la lucha o la acción armada hacia el centro del país. Como lo vimos en la baja de Canaguaro y en los documentos que desclasificó el presidente Uribe, tanto en los medios de comunicación como en la OEA, hay una cantidad de organizaciones sociales dirigidas por campesinos, entre comillas, que realmente están infiltrados por las FARC o pertenecen a las FARC y son los que manipulan al resto de campesinos y los amedrentan, los ideologizan y terminan convenciéndolos de que están en una lucha que es parte de la liberación del pueblo, pero se nota en la manipulación comunista y la intención diferente a lo que es el desarrollo del país. La laxitud del gobierno de Santos fue el complemento a la laxitud de Pastrana y de Samper, y todo ese asentamiento largo, lo veíamos ayer también, que inició a hacerse más patente con la explosión del burro bomba ordenada por Iván Márquez contra la población civil en Chalán, Sucre. Fue creciendo esa laxitud de parte de los gobiernos hasta llegar al extremo que tocó tomar decisiones militares muy intensas y audaces, como golpear estos campamentos y desembarcar encima de los sitios con una cantidad de bajas, especialmente de la guerrilla, pero también con pérdidas para miembros de las fuerzas militares o de la policía, y la afectación de muchos heridos, el estigma de una región, los desplazamientos que eso produce y la presión psicológica de la izquierda armada y desarmada para que no les hagan más bombardeos, con la complementariedad de sectores del Congreso y del mismo Presidencia de la República que en distintas épocas les han permitido corredores de aire para que las fuerzas militares no los capturen o los eliminen en combate. La importancia estratégica del Bajo Cauca la vimos no solo para el departamento de Antioquia, no solo para la riqueza, sino para el conjunto de los planes del ELN, de las FARC y los demás grupos terroristas por su ubicación geográfica. Ante los reclamos y la publicidad y el escándalo que se arma siempre que ocurren estas operaciones, promoviendo marchas campesinas, promoviendo éxodos de campesinos, promoviendo falsas denuncias contra las fuerzas militares por supuestas violaciones a derechos humanos, se nota que para la época todavía seguía vigente, a pesar de todo lo destapado en los computadores de Reyes, ese nexo entre el Partido Comunista, las FARC, ONGs proclives al terrorismo y gobiernos de izquierda en el continente. Entonces, eso es algo que todavía sigue vigente, no se ha acabado, porque los comunistas dicen que el comunismo está vigente, que el marxismo es vigente, y Colombia es el blanco predilecto, por lo que hay todavía guerrillas. Ya en los otros países lo utilizan es con la protesta social, el reclamo social, pero aquí en Colombia encuentran esa parte de la existencia de las guerrillas como un soporte a esa acción. Y finalmente, resaltamos una vez más la importancia de el trabajo
concienzudo y patriótico de las fuerzas militares al golpear a los cabecillas y capturar a mucho miliciano y desarticularles redes de apoyo, redes de finanzas, eh, que los trancaron en su proyecto, pero que si el Estado colombiano sigue con la tendencia del señor Petro de maniatar las fuerzas militares y legitimar los bandidos, podremos volver a escenarios iguales o peores a los que ocurrían antes de la ofensiva de la seguridad democrática, porque los bandidos van a tener todo el espacio para seguir delinquiendo. Entonces, ahora sí escuchemos sus conclusiones, sus recomendaciones, mi coronel González. Gracias, mi coronel. El debilitamiento del bloque Caribe, que ya se describió en el programa anterior, con las bajas del Francés y Ulises, se continuó hasta casi extinguirlo. Había quedado atrás el peligro de Martín Caballero, con el secuestro muy sonado del señor Araujo, que recibió mucho despliegue de la prensa. Las cuadrillas de los Montes de María también se fueron debilitando. Y el vil asesinato, recordémoslo, de la señora llamada La Casica, en la Sierra Nevada, con la perversa justificación de ser una venganza por la intención del ejército de querer rescatarla. Crimen por el cual las FARC no se han arrepentido y no han pedido perdón, menos hecho reparación. Hechos sobre los cuales el informe de la supuesta verdad por parte del sacerdote Francisco de Rux fueron ignorados. Es habitual que la prensa, infiltrada de ideología socialista y comunista, solo destaque las consecuencias sangrientas de los combates, como son las bajas ya sean de guerrilleros o de soldados, y adicionalmente ignoren los hechos humanos de las tropas, rescatando precisamente a los terroristas heridos que sobreviven, a un alto costo del presupuesto nacional, porque cada hora de vuelo de un helicóptero vale cientos de millones de pesos. Pero esto se ignora. Y además no se quiere mencionar el esfuerzo que hacen los soldados por darles supervivencia y atención sanitaria a estos terroristas, cuando ellos, por el contrario, lo que hacen es, si caen en manos de soldados, en manos de sus huestes, rematarlos inmisericordiamente. Y, por supuesto, nunca darles una atención sanitaria. Esa es una forma no solo intencional de simpatizar por parte del periodismo con omisión para demostrar simpatía con el terrorismo. Actitud pasiva que con sutil intención se usa para no parecer proclives al dolor que causan los delincuentes del Partido Comunista. Hecho que demuestra el gran poder de infiltración también que tiene el comunismo, el haber podido dominar muchas mentes de periodistas que hacen parte del gran poder psicosocial de la prensa, sino que también esa prensa ha sido víctima de esa perversidad comunista, bajo el criterio de utilizar incorrectamente la famosa y muy valiosa libertad de expresión. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Hace usted un resumen muy puntual y muy analítico de este tema. Y pues, desde luego, sus conceptos son muy claros al respecto. No sé si mi coronel Alarcón tenga hoy temas o asuntos para leer relacionados con la exposición del día de hoy. ¿Cómo no, mi coronel? Efectivamente. Tenemos lo siguiente. Triste realidad, la de la penuria de nuestra niñez, violada y violentada con delitos de lesa humanidad, obligándola a participar en acciones fuera de su condición, exponiendo sus vidas como escudos humanos para que haya politiquerías que tiendan a obligar, paralizar el ímpetu de las operaciones
haciendo acusaciones relacionadas con este tipo de bajas de menores. Este actuar es vigente en la actualidad e incluso grupos narcoterroristas se roban los niños de los centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Qué tristeza cuando necesitamos realmente el peso de la justicia y no la ausencia del castigo o penalidad, o peor, premiar estos hechos con altos puestos y sueldos onerosos. En nuestra memoria histórica siempre estarán presentes nuestros verdaderos héroes. Así no les guste a algunos, pues ellos ofrendaron sus vidas para que en especial la población rural, nuestro campesinado tan sacrificado y sufrido, puedan seguir cumpliendo su misión abastecedora en procura de la paz nacional, porque esa labor sí es hacer patria, paz en las tumbas de nuestros héroes. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Paz en la tumba de nuestros héroes. Muy claro también su mensaje y muy directo en lo que nos compete. Vamos entonces a escuchar el mensaje institucional para el cierre, invitándolos a que esta noche nos acompañen en el análisis de lo que es la militancia en un partido político y mañana nuevamente en esta hora para continuar con la memoria histórica del conflicto armado aún no contada. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.